¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vino Peter Thiel a la Argentina, vino a ver cómo es un gobierno anarcocapitalista funcionando, gobernando, cómo se sostiene. Me preguntó qué estábamos haciendo para crear las bases para que el liberalismo se sostenga más allá si esté yo o no en la presidencia. Es un señor que tiene una ideología, una filosofía de cómo tiene que funcionar el mundo, pero además desarrolló la infraestructura técnica y financiera para intentar aplicar ese sistema en el mundo real a gran escala, y la Argentina viene a ser parte de ese experimento. Se compró esta casa en Barrio Parque, la casa más cara de la ciudad de Buenos Aires, 12 millones de dólares, uno de los principales financistas de la primera campaña de Donald Trump para la presidencia, pero después se corrió. Ahora es el principal financista de J.D. Vance, del vicepresidente de Trump. Y Palantir, su empresa más grande en este momento, que tiene contratos de seguridad con el Pentágono, que participa de la guerra en Irán aportándole inteligencia artificial, que participa de la vigilancia interna en Estados Unidos, publicó la semana pasada un manifiesto que básicamente dice: se terminó la era del soft power, la verdad que los discursos ya no sirven para nada, imponerse exige hard power, y el hard power de este siglo se va a basar en el software, que es lo que hace Palantir. La cuestión no es si se van a fabricar armas basadas en la inteligencia artificial, sino quién las va a fabricar y con qué fin. Dice: la era de la disuasión atómica llegó a su fin. PayPal fue una de las primeras empresas que Peter Thiel fundó, la terminó vendiendo por 1.500 millones de dólares y a partir de ese momento se transformó en este mega millonario que soy. Una crianza, dice, muy vinculada culturalmente al nazismo, creció en Sudáfrica en el lado blanco del apartheid. El gobierno de Milei se juntó con el cáncer de la democracia, Peter Thiel. ¿Pero quién es Peter Thiel? Es el mayor contratista a nivel global de vigilancia masiva que viene a quedarse con los datos personales de todos los argentinos. Con su empresa Palantir es el máximo ejecutor de espionaje de datos del planeta, financiado y sostenido por contratos secretos con estados, la CIA, el FBI y el Pentágono. Para muchos despistados, la idea de que un empresario quiera controlar tu comportamiento suena a teoría conspiranoica, pero los argumentos de este tipo son públicos y brutales. En su ensayo La educación de un libertario, escribió textualmente que no cree que la libertad y la democracia sean compatibles. Y en su libro De 0 a 1 sostiene que la competencia es para los perdedores. Este multimillonario no quiere un mercado dinámico, quiere monopolios totales donde una élite tecnológica gobierne por encima de la ley. Su empresa ya fue denunciada por implementar software de policía predictiva que automatiza el porte de cara y liquida la privacidad, demostrando que su concepto de progreso en realidad es vigilancia algorítmica. ¿Qué vino a hacer a Buenos Aires? Vino a buscar una zona liberada para implementar su infraestructura de control sin trabas, porque en el resto del mundo no se lo permiten implementar por límites éticos y legales. Hoy Milei se reúne con este tipo. ¿Quién es este tipo? El dueño de la empresa Palantir, que es la empresa que utiliza el Pentágono para generar blancos militares y también asesora al gobierno de Israel para su genocidio en Gaza con su inteligencia artificial aplicada a la guerra. Es también la empresa que le brinda su inteligencia al ICE de Estados Unidos, o sea, el organismo Casa Inmigrante de Donald Trump. Este tipo, además de ser responsable del asesinato de personas en todo el mundo, es también, obviamente, un fascista de extrema derecha. Vamos solo con algunas frases de este fascista extremo. La libertad y la democracia ya no creo que sean compatibles. La democracia debería ser reemplazada por una monarquía de los CEOs de las empresas. Este es el fascista extremo que viene a visitar a Milei hoy y con el cual hoy Milei se reúne. Casualmente el mismo día que Milei le impidió a todo el periodismo ingresar a la Casa Rosada para hacer su trabajo. Ni Videla había hecho eso. O sea que Milei se reúne con un magnate de la inteligencia artificial dedicado a la guerra y un tipo que es 10.000 veces más fascista que incluso él. Esto es demasiado grave. Por eso el diputado Juan Marino presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes y un proyecto de resolución para pedirle explicaciones al Poder Ejecutivo de por qué se reúne con este tipo, con este fascista extremo. ¿Cuál es el objetivo? Esto es demasiado grave. El desembarco de Thiel en Buenos Aires se da al mismo tiempo que el Comando Sur informa que creó un arma, o sea, una división especial de control regional con drones y con aparatos manejados por inteligencia artificial, que es precisamente a lo que se dedica Palantir. Peter Thiel tiene un teniente coronel en el ejército de Estados Unidos, porque hace pocas semanas se inauguró lo que se llama la División 201, que es una división manejada directamente por 4 ejecutivos del Silicon Valley, entre ellos un ejecutivo de Palantir, que se dedica a la guerra controlada por la inteligencia artificial. Palantir, que utiliza las herramientas más avanzadas que hay de espionaje, de colonización de la subjetividad, porque controlan además nuestros sentimientos, nuestros gustos, muchas veces sin que nos demos cuenta, y lo hacen a través del teléfono celular, más vigilancia y más control social.
El dueño de la empresa que arma los drones de guerra con IA de Estados Unidos se acaba de comprar una mansión en Argentina y parece que no es para pasear. Peter Thiel, el cofundador de PayPal y primer inversor externo de Facebook, tiene una fortuna de $30.000 millones. Pero lo importante no es eso. Lo importante es Palantir, la empresa que él fundó y que hoy le vende software militar al Pentágono, al ICE de Trump y que procesa los datos de drones de Medio Oriente. Hace 4 días, la cuenta oficial de Palantir tiró un manifiesto que parece sacado de película. 22 puntos donde piden volver al servicio militar obligatorio en Estados Unidos, dicen que algunas culturas son superiores a otras y argumentan cómo los rivales van a construir armas con inteligencia artificial y que ellos también tienen que hacerlo. Y acá hay algo importante. Ese argumento de que si no lo hacemos nosotros, lo hace otro, es exactamente la lógica que la gente que estudia los riesgos de IA viene marcando hace años como el patrón más peligroso. Es el razonamiento que en su momento aceleró la guerra nuclear y es el que hoy hace que los laboratorios de IA pisen el acelerador antes de entender qué están construyendo. Y este tipo, el año pasado, con una entrevista con el New York Times, le preguntaron: ¿crees que la raza humana sobreviva? Una pregunta súper fácil. Y el tipo dudó como 20 segundos antes de responder. Terminó diciendo que sí, pero que prefiere que nos transformemos radicalmente. O sea, fusionarnos con las máquinas. Bueno, este tipo ayer se compró una casa de $12 millones en Buenos Aires. Se va a quedar 2 meses con su familia. Ya se reunió con Milei en la Casa Rosada, el mismo día que le prohibieron el acceso a la prensa. Qué casualidad, ¿no? Y según fuentes del gobierno, le interesa a Argentina como un refugio ante un mundo en crisis. Peter Thiel tiene $30.000 millones. Puede tener la casa que quiera en el lugar que quiera. Y eligió Buenos Aires. ¿Vos qué pensás que vino a hacer realmente? Oficialmente llegó Peter Thiel a la Argentina, el CEO de Palantir. ¿Y saben qué significa eso, no? El basilisco de Rocco se va a volver real. Finalmente. Así que fue un gusto. Fue muy lindo mientras duró. Empieza una nueva dictadura global manejada con una super inteligencia artificial que lo va a controlar todo. Que va a controlar absolutamente todo y que va a saber absolutamente todo. ¿Qué es el basilisco de Rocco? Resulta que en 2010, en Reddit, varios usuarios empezaron a hacer un experimento mental. ¿Qué pasaría si hubiese una inteligencia artificial increíble tipo Skynet controlando todo? ¿Quiénes serían las principales víctimas o a quiénes perseguiría también? A esas personas que en su momento se opusieron a la inteligencia artificial. He aquí uno, y quiero que se sumen todos, quiero que vengan todos los que alguna vez se opusieron a la inteligencia artificial, todos los que se opusieron a Palantir, todos los que se opusieron a esta nueva era de imperialismo digital, vengan todos, súmense, son nuestros últimos días oficialmente. Siempre y cuando esa muerte sea inmediata y no sea una tortura como la de ese famoso libro llamado No tengo boca y debo gritar. ¿Qué es? Es un grupo de personas, en realidad lo mejor es leerla sin saber nada, pero es un grupo de personas que en un mundo gobernado por una inteligencia artificial súper avanzada, esa IA decide dejar a 5 personas vivas adentro de una especie de ciberespacio digital y castigarlas y torturarlas de por vida en un mundo horripilante. El castigo va a esos 5 humanos simplemente porque eran humanos. No, es terrible, es muy buena novela. Lo que es Palantir. ¿Por qué se pusieron el nombre de Palantir? Esto es súper interesante. Porque estas piedras mágicas del mundo del Señor de los Anillos se denomina Palantir. Estas piedras mágicas que te permite ver distintos puntos de ese mundo. Es increíble el nivel de friquismo. Leí el manifiesto entero de Palantir y es mucho peor de lo que pensaba. Muchísimo peor. Por si no sabes, Palantir es una empresa que vende software de seguridad a los gobiernos del mundo. Trabajan principalmente con la CIA, con Israel, con muchos gobiernos de Europa. Y hace un par de días publicaron un manifiesto donde básicamente detallan cuál es su visión del mundo y hacia dónde creen que tiene que ir Occidente. Por ejemplo, dicen que se necesita una nueva élite de ingenieros que salve la civilización. O sea, básicamente creen que la democracia ya fue. Hay que reemplazarla por otra cosa donde gente como ellos esté al mando de todo. Esto no es conspiranoia, no es una teoría conspirativa falopa. Yo no soy de hablar de esas cosas, así que si estoy hablando de esto es porque de verdad creo que no es una teoría conspirativa. Creo que hay que prestarle atención a lo que Palantir está diciendo en este manifiesto, porque ellos son una empresa importante del mundo de la inteligencia artificial y lo que ellos dicen tiene impacto. Y me parece sobre todo que es importante ver lo que ellos están diciendo para entender cuál es el mundo que ellos imaginan, que es en definitiva el mundo que van a intentar construir. Hay muchas partes del manifiesto que fuera de joda
que me dejaron tipo pensando como esto está heavy, pero no te las voy a spoilear. En mi canal hay un video completo donde analizo entero todo el manifiesto de Palantir, que lo puedes ir a ver y después me puedes decir si es que estoy exagerando o no con respecto a que hay que prestarle atención a lo que están diciendo estos tipos. ¿Sabías que el cerebro detrás de la IA que rastrea a inmigrantes y asiste en guerras se reunió con Javier Milei? Peter Thiel, el dueño de Palantir, no es un turista común, es el ideólogo de un orden mundial que genera escalofríos. Cofundador de PayPal junto a Elon Musk, Thiel creó Palantir con fondos iniciales de la CIA. Es el rostro de la iluminación oscura, una corriente que sostiene que la libertad y la democracia ya no pueden convivir. Su empresa acaba de publicar un manifiesto de 22 puntos que propone normalizar la guerra, usar armas con inteligencia artificial y abandonar el pluralismo político. No es ciencia ficción, es tecnología de vigilancia real que ahora busca sintonía con el experimento libertario en Argentina. ¿Es Argentina el laboratorio para este capitalismo autoritario? El poder tecnológico se sienta a la mesa de Casa Rosada. ¿Qué opinan de esta alianza? Si no hubiera un momento paranoico, no se entiende qué demonios vino a hacer Peter Thiel, el dueño de Palantir. Palantir es la empresa por excelencia que hoy en el mundo aterroriza a todos los opositores. Palantir. Peter Thiel vino a la Argentina. ¡Qué casualidad! El día que prohibieron entrar a los cronistas a casa de gobierno era el día que llegaba Peter Thiel a entrevistarse con Milei, el dueño de Palantir. ¿Qué le ofreció Peter Thiel a Milei? Bueno, lo que ofrece siempre, un menú de opciones para el control social, cruzar todas las bases de datos para que cualquier disidencia, cualquier persona que levante la cabeza esté en foco y la puedan escrachar. O si le encuentran algo, le pueden iniciar una causa judicial. A eso vino. A ver, en Estados Unidos, el software, la inteligencia artificial que provee Palantir, la utilizaron a partir de las bases del Social Security, que serían como los datos de ANSES acá, para detectar los inmigrantes ilegales y ir a detenerlos. ¿Qué hacían? Cruzaban los datos de la Seguridad Social, buscaban los teléfonos y ahí se enteraban, por ejemplo, online, qué estaba haciendo esa persona y si estaba fuera de la casa y lo iban a detener. ¿Por qué fuera de la casa? Porque el ICE no podía detener sin orden judicial a las personas que estaban en sus casas. Entonces esperaban que salieran de las casas y los iban a detener y entonces los metían en esas cárceles para después deportarlos como finalmente los deportaron. Para eso sirve Palantir. Si vos llamás jugadores de hockey, no vas a jugar al básquet, es porque vas a jugar al hockey, o sea, agarraste el palo para pegarle a alguien, y esto es lo que hace Palantir. Es un software de control social. Entonces, un presidente que está en el momento paranoico del ejercicio del poder, cita a un empresario, se reúne con él en secreto, hablan de difusas inversiones, pero también hay que tener en cuenta que un DNU, que todavía está vigente, le abrió la posibilidad a la CIDE de contratar este tipo de herramienta de software para el control social, vale decir, para perseguir de manera mucho más precisa a todos aquellos que levanten la cabeza y se quejen o protesten contra el gobierno de Javier Milei. El otro... Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre.